Creo que sí está habilitado el módulo de mensajes en el chat, o si no, a través del apartado de preguntas. Si me pueden escuchar, me confirman, por favor, para iniciar el curso. Ok, gracias. Bueno, vamos a dar inicio al curso del día de hoy. Em, Antes que todo, les voy a pedir una disculpa. Tengo un poco de ruido aquí en mi casa. Voy a tratar de ser lo más clara posible, pero si tienen alguna duda o me dicen que no me escucho, por favor, en algún momento me lo hacen saber. Bueno, mi nombre es Cintia González, soy gerente del área de auditoría de GEIA. El curso del día de hoy es abordar el tema de la NIF P15, conversión de monedas extranjeras. Vamos a dar inicio, por favor. Antes de continuar, si alguien me puede decir qué es lo que recuerdan de esta NIF o a qué se les, ah, digamos, se les hace parecido, qué es lo que tienen eh, como expectativa de qué es lo que se va a ver en este curso. ¿Me lo pueden hacer saber, por favor? ¿Alguna idea que tengan? ¿Nadie? Hmm, Muchas gracias. Tenemos dos personas que nos dan comentarios. Dice Diana, establecer la normatividad para el reconocimiento de las transacciones en moneda extranjera y las operaciones extranjeras en los estados financieros de la entidad informante y la conversión de su información financiera. Una moneda de informe diferente a su moneda de registro o a su moneda funcional. Ok. Y luego dice Cintia, reconoce las transacciones en moneda extranjera y de las operaciones extranjeras. Perfecto. Muchas gracias. Pues sí, son los puntos que vamos a abordar en nuestra sesión del día de hoy. Vamos a continuar. Les pido, por favor, voy a tratar de ser lo más clara posible, pero si tienen alguna duda, lo podemos abordar al final de la sesión. Muchas gracias. El contenido del día de hoy, pues, van a ser revisar los objetivos de esta norma, platicar los aspectos básicos de la norma de conversión de monedas extranjeras, revisar un caso práctico, el apartado de conclusiones y la sesión de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los objetivos de la sesión del día de hoy? Pues justamente lo que ya nos comentaron nuestras compañeras, comprender cuáles son las normas de información financiera que regulan las operaciones en moneda extranjera y la conversión de la información financiera de la moneda de informe a la moneda de registro o a la moneda funcional. Es importante precisar que a lo largo de esta sesión vamos a ver este tipo de conceptos o tres monedas diferentes que vamos a tener en nuestra información financiera. A lo largo de la sesión les vamos a dar la explicación de a qué corresponde cada uno de estos conceptos, pero por favor, pues sí es importante que tengan por lo menos ahorita el antecedente de que pues muchas de las empresas van a presentar información financiera de forma individual o puede ser que existan empresas que son holding y que son las, se puede decir, mamás de algunas empresas subsidiarias en un pequeño porcentaje de participación, de acuerdo a lo que establece la NIF B8 consolidación. Y pues es necesario que estas entidades presenten información financiera de forma consolidada. Entonces, al llevar a cabo estas operaciones, pues muchas de las empresas podemos tener una empresa subsidiaria aquí en México y, y la empresa holding o la mamá está en Estados Unidos. Y entonces la empresa mexicana va a tener sus operaciones o va a registrar sus operaciones en pesos mexicanos, pero va a estar operando sus transacciones principalmente de entradas y salidas de efectivo en una moneda extranjera, que puede ser dólar, euro, dólar canadiense, en fin.
Casi todas estas operaciones pues van a ser el centro de su operación aquí en México. Sin embargo, para efectos mexicanos pues tienen la obligación de reconocer en su contabilidad esas transacciones en la moneda de informe, que en este caso es pesos mexicanos. Vamos a ver esto a lo largo de la sesión, pero pues es parte de lo que quisiera que ahorita tengan presente. Y por último, vamos a abordar el tema de cómo se van a presentar y revelar este tipo de operaciones en los estados financieros. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Podemos dar continuidad? No veo comentarios. Perfecto, vamos a continuar. Muchas gracias. Bueno, ¿cuál es el alcance de esta norma? Pues es aplicable a todas aquellas entidades que van a emitir estados financieros de acuerdo con la normatividad mexicana, y esto está establecido en la NIF A3, necesidades de los usuarios y objetivos de los estados financieros. En pocas palabras, el alcance es a todas las empresas que van a emitir estados financieros bajo normas mexicanas. Y obviamente el objetivo de esta norma es que regular las operaciones en moneda extranjera que se van a presentar en aquellas entidades mexicanas que presentan estados financieros, pero que a su vez van a consolidar con aquellas empresas que pueden tener otras operaciones de moneda extranjera, y que entonces lo que nos dice esta norma es cuáles son los pasos que deben de seguir estas empresas para poder consolidar estas operaciones de tal forma que las cifras que van a sumar de cada una de las entidades subsidiarias sean consistentes y comparativas con los estados financieros consolidados. ¿Ok? No podemos presentar unos estados financieros en pesos mexicanos, otros estados financieros de la empresa B en dólares canadienses y otros estados financieros en dólares, ¿no? O otros en euros, y no podemos sumar pues cifras que están en moneda diferente. Eso sería incorrecto. Entonces, es por eso que surge la necesidad de regular cómo se va a presentar esa información cuando se presenten estados financieros consolidados. Ok, bueno, en la norma de información financiera NIF B15 va a abordar dos temas principales. Ya lo habían dicho nuestras compañeras al principio de la sesión. Uno de ellos es regular cuáles son las transacciones en moneda extranjera, y el segundo es regular las operaciones de conversión de esas transacciones en moneda extranjera hacia una moneda de informe para poder presentar estados financieros consolidados. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de la primera sección de esta norma, que nos habla acerca de las transacciones en moneda extranjera. Ok, aquí ya estamos viendo en la slide, pues, cómo es el procedimiento de reconocimiento de estas operaciones. Pero alguien me puede decir si tiene claro a qué nos referimos con transacciones en moneda extranjera. Bueno, nadie se anima, vamos a preguntarles a alguien. Gladys Reyes, por favor, ¿me puedes apoyar diciéndome qué entiendes por transacciones en moneda extranjera? Bueno, lo que Gladys me da su opinión, aquí hay dos personas que tienen algún comentario.
Dice María Casas, compras, ventas en moneda distinta a la moneda funcional. Y dice Fabiola, aquellas realizadas por la entidad cuyo importe se denomina o se realiza en una moneda extranjera y se pasa a moneda nacional según sea el caso. Perfecto. Gladys, muchas gracias. Dice, son operaciones que se realizan en monedas diferentes a la nacional. Y por aquí tengo otros dos comentarios. Dice, convertir información financiera de la moneda de registro a la moneda funcional es lo que nos dice Diana. Y Cintia dice, son transacciones que se realizan en moneda distinta a la de registro o funcional. Y por ahí tengo otro comentario de Daniel, dice, aquellas cuyo importe se denomina o exige su liquidación en una moneda distinta de la funcional, que es la moneda del entorno económico principal en el que opera la compañía. Muchas gracias a todos. Perfecto, pues como ustedes saben, si bien las operaciones, pues ahorita ya estamos en un entorno globalizado en donde todas estas operaciones de las compañías, ya sea pues de su operación del servicio o del giro que presta la empresa, pues se pueden llevar a cabo en moneda extranjera, que como bien dijeron, es una moneda diferente a la moneda que nosotros utilizamos de forma nacional. ¿Me dan un minuto? Entonces, este tipo de operaciones puede ser que si yo, empresa, me dedico a la producción de refrescos, tengo que comprar los insumos para poder llevar a cabo mi operación de la producción de los refrescos. Y entonces puede ser que estos insumos los compre en el extranjero o bien los compre con proveedores nacionales, pero que incluso tengan operaciones con partes relacionadas en el extranjero. Y en fin, el precio de esos insumos o el concentrado para producir ese refresco, pues me lo van a dar en moneda extranjera, que puede ser dólares o incluso euros, ¿no? Entonces, este tipo de operaciones pues ya son comunes en todas las empresas y pues aquí no hay más dificultad que lo que ya ustedes me dijeron, que justamente es identificar este tipo de operaciones. Puede ser que sean por cobro o por pago a proveedores o por compras, o incluso mismo nosotros llevamos a cabo nuestras operaciones en moneda extranjera y vendemos, puede ser que incluso en dólares o en euros, ¿no? Puede ser que también recibamos financiamiento de parte de nuestra parte relacionada o de nuestra mamá, la empresa holding, y entonces resulta. Sí me escuchan bien, ¿verdad? ¿Me pueden confirmar si me escuchan para poder continuar? Gracias, Diana. Perfecto. Entonces les decía que puede ser que incluso yo tenga un financiamiento de parte de mi empresa holding y entonces ese financiamiento puede ser también incluso de la moneda funcional o de la moneda extranjera que maneje mi empresa holding. Entonces, creo que en este caso tenemos todos claro a qué corresponden este tipo de operaciones extranjeras. Entonces, lo que nos dice la norma es ¿cómo vamos a identificar este tipo de operaciones? Entonces tenemos dos pasos. El primero de ellos dice el reconocimiento inicial y nos dice que toda transacción en moneda extranjera se debe reconocer en la moneda de registro, aplicando el tipo de cambio histórico. ¿Alguien me puede decir, por favor, qué entienden con esto que acabo de mencionar? ¿Qué entienden con esto que acabo de decir? Toda transacción en moneda extranjera debe reconocerse inicialmente en la moneda de registro, aplicando el tipo de cambio histórico. Pues no hay de otra, simplemente que lo único que tenemos que hacer es en el momento en que se va a dar esa operación de compra o de pagos en moneda extranjera, pues simplemente lo que tengo que hacer es realizar la operación y hacer el registro contable en la moneda de pesos mexicanos al tipo de cambio que se va a dar o en el tipo de cambio que se está celebrando esa operación. Si compré $200, pues obviamente los convierto al tipo de cambio del día y entonces eso es lo que registro en mi operación en pesos mexicanos. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que nos dice la norma que debemos de reconocer de forma inicial.
Pero entonces puede haber que esas operaciones incluso no se paguen en el momento. Entonces, aquí ya vamos a estar hablando de operaciones realizadas y no realizadas. Creo que es algo que nosotros conocemos comúnmente y creo que ustedes lo dominan incluso. ¿Alguien me puede explicar a qué es lo que me estoy refiriendo con aquellas operaciones realizadas y no realizadas? Muchas gracias, Diana. Nos dijo, se aplica el tipo de cambio histórico, el de contado, a la fecha de la transacción. Gracias, Diana. ¿Cuáles son aquellas operaciones realizadas y no realizadas en moneda extranjera? ¿Y cómo es el tratamiento contable de esas operaciones? Estoy segura que todos lo saben. Dice Lupita o María Casas, dices, realizadas son las pagadas o cobradas y las no realizadas son las que solo se provisionaron, pero no hay un flujo de efectivo. Ok, gracias María. Efectivamente, puede ser que esas operaciones del día a día, pues unas se paguen en el momento u otras pues todavía tengan cierta operación o días de crédito y entonces se van a pagar en un cierto periodo. Entonces, lo que nos dice la norma es, tenemos que identificar este tipo de operaciones y entonces vamos a hacer dos operaciones. Nos dicen, uno, a la fecha de cierre de los estados financieros, los saldos de aquellas partidas que correspondan a transacciones en moneda extranjera y que están ahora sí que identificados como monedas extranjeras, se deben de convertir al tipo de cambio de cierre. ¿Cuál es este tipo de cambio de cierre? Pues es el que obviamente esté a la fecha del cierre de los estados financieros. Para efectos fiscales, pues nada más como un paréntesis, el tipo de cambio que se utiliza es el tipo de cambio para solventar aquellas obligaciones en moneda extranjera. Eso es de acuerdo al artículo 30 del Código de la ley del ISR, perdón. Ahora, pero puede ser que incluso para efectos financieros, las empresas no utilicen un tipo de cambio fiscal. Puede ser que muchas empresas, para efectos de su corporativo, pues tengan establecido un tipo de cambio de cierre. Y eso también va a estar bien simplemente para efectos financieros, no fiscales. Entonces, no nos confundamos, tenemos que seguir las regulaciones de lo que nos dice la ley del ISR. Y para efectos financieros, pues podemos utilizar el tipo de cambio corporativo, pero solamente para efectos financieros. Y después nos dice la norma, a la fecha de realización, cobro o pago de las transacciones en moneda extranjera, estas deben de convertirse al tipo de cambio de realización. ¿Qué quiere decir? Que si entonces, como por ahí decía Lupita, pues yo estoy a 1 de enero y provisioné una operación de una compra de insumos en moneda extranjera, pero todavía no se van a pagar, sino hasta el día 15 de enero, pues entonces el día 15 que tenga yo que hacer frente a esa obligación, pues tengo que pagar esas operaciones en moneda extranjera al tipo de cambio del día 15, ¿ok? Entonces, creo que con esto queda claro y pues como les decía, este es un recordatorio, pero es algo que ustedes ya conocen y que lo hacen de forma diaria. Entonces, aquí hay un tema que va a resultar como parte de ese proceso de conversión de las operaciones en moneda extranjera, que van a dar resultado a una utilidad o una pérdida cambiaria. Y entonces la norma nos dice, todos aquellos efectos que vayan a resultar de esa fluctuación cambiaria se van a reconocer en el estado de resultados como parte del RIF o resultado integral de financiamiento. Y prácticamente va a ser pues la utilidad o la pérdida cambiaria. Simplemente también es importante recordar que vamos a tener
que separar, de hecho es lo más recomendable porque muchas de las empresas no lo separan, la utilidad y la pérdida cambiaria realizada y la no realizada, para tener más claro, pues, y más control respecto a este tipo de operaciones, que incluso, pues, ustedes saben que para efectos fiscales, pues, es importante tener claro cuál es la utilidad cambiaria, porque eso es acumulable para efectos de los pagos provisionales. ¿Tienen alguna duda aquí o comentario? ¿Podemos continuar? ¿Me pueden, por favor, confirmar si podemos continuar? Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces esta es la primer parte de la norma respecto a las transacciones en moneda extranjera. Después vamos a ver que la norma, bueno, ya aquí ya, simplemente es una aclaración de algo que también ustedes mismos ya me acaban de decir. ¿Cuál es la moneda de registro? Pues como su nombre lo indica, es aquella en la cual la entidad va a mantener sus registros contables, ya sea para fines legales o de información. Es la moneda en la cual la empresa presenta su información financiera, ¿ok? ¿Cuál es el tipo de cambio histórico? Pues es el tipo de cambio de contado cuando yo realicé la operación en moneda extranjera. Y el tipo de cambio de cierre, el tipo de cambio que tengo a la fecha del cierre de los estados financieros. Simplemente son recordatorios para que pueda quedar claro lo que acabamos de ver. Bueno, entonces, continuando con lo que nos dice la norma, vamos a ver ahora sí el segundo término que nos habla acerca de las operaciones en moneda extranjera y cuál es su proceso de conversión. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a tener que empezar a hablar de otro concepto que se llama la moneda funcional. Entonces, para esto me voy a permitir adelantar tantito la slide y vamos a tener que tener identificado tres tipos de monedas, que era lo que les decía al inicio de la sesión. Vamos a tener la moneda funcional, la moneda de registro y la moneda de informe. Entonces, para que podamos entender qué es lo que vamos a abordar ahorita, pues vamos a explicar estos tres conceptos. La moneda funcional es aquella moneda en la cual la empresa va a realizar sus operaciones principales de entradas y salidas de efectivo, ¿ok? Entonces, era lo que les decía yo al principio. Bueno, si me dedico a producir refrescos, entonces mi moneda funcional está establecida en base a los acuerdos que yo tengo celebrados con los proveedores o con los propios clientes. Y si estos acuerdos van en continuidad con lo que opera mi casa matriz o mi empresa holding, pues entonces puede ser que sean contratos celebrados en moneda extranjera, que puede ser dólares o dólares americanos, por decir algo. Entonces, ese va a ser mi moneda funcional, ¿ok? Sin embargo, para efectos de cumplir con las normas mexicanas y con lo que ya hemos revisado de la norma B15, lo que tenemos que hacer ahora es identificar cuál es mi moneda de registro. Pues mi moneda de registro son pesos mexicanos. Entonces, lo que yo hago es todas esas operaciones que ya celebré de ingresos y salidas de efectivo en moneda extranjera, pues las convierto a la moneda de registro, que son pesos mexicanos. Pero puede suceder que incluso la moneda de registro y la moneda de informe sea la misma. Ujú. Entonces, vamos a suponer que si esta empresa que se dedica a producir refrescos no tiene que consolidar con su empresa matriz o solamente presenta aquí para efectos de cumplimiento de leyes y regulaciones aquí en México, pues solamente presenta un estado financiero individual. Y entonces ese estado financiero individual pues va a tener
que estar presentado con la moneda de registro, que va a ser en pesos mexicanos. Y si la moneda de registro es igual a la moneda de informe, pues entonces no tendría que haber ningún tema de conversión. ¿Cuál es la moneda de informe? Pues es la moneda en la cual yo estoy presentando mis cifras financieras a, pues a los usuarios, que pueden ser el consejo de administración, los proveedores, los acreedores, en fin. Es la moneda en la cual estoy reportando mi información financiera. No sé si hasta aquí les quedó claro cuáles son estos tres conceptos de moneda funcional, moneda de registro y moneda de informe, porque son clave para poder continuar con lo que estamos revisando de esta parte de conversión. Perfecto. Continuando, entonces ya tenemos claro cuáles son los tres tipos de monedas que nos vamos a enfrentar. Y entonces ahora sí me voy a regresar a mi presentación. Y entonces vamos a identificar el primer concepto. Entonces nos dice la norma, la moneda funcional es aquella con la que opera una entidad en su entorno económico primario, es decir, en la que principalmente va a generar y aplicar efectivo. Ya lo mencionábamos, es importante que se identifiquen ciertos factores en las empresas para poder tener claro cuál es mi moneda funcional. Muchas veces lo que hacemos es lo damos por hecho, pero no tenemos un análisis o no tenemos pues cierta certeza de que efectivamente la moneda funcional pues pueden ser el dólar, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí nos dice, tienes que revisar estos factores. Uno de ellos es que la moneda que influye fundamentalmente en la determinación de los precios de venta, pues puede ser en este caso el dólar, ¿no? Entonces, es uno de los principales factores. Después nos dice, ¿cuál es la influencia que va a tener esa moneda en la determinación de los costos y los gastos? Es decir, ¿cuánto me va a representar mi costo de mano de obra, de los materiales u otro tipo de costos de producción de bienes o servicios? Y por último nos dice la moneda en la cual se van a generar y aplicar los flujos de efectivo. Por ahí, pues ya habíamos tenido una sesión respecto a la revisión del estado de flujos de efectivo y en el cual nos mencionábamos que pues que había dos tipos de presentación de este tipo de estado de flujo de efectivo, el método directo y el método indirecto. Entonces, en el método directo lo que hacíamos era identificar entradas y salidas de flujo de efectivo, ya sea por cobro, por pagos a proveedores, y bueno, lo dividíamos en cada una de las operaciones o razón que daban lugar a ese movimiento de dinero o de recursos. Entonces, en el segundo método era el método indirecto. Y si se acordarán, pues ahí hablábamos de que partíamos de una utilidad antes de impuestos, considerábamos los efectos de las partidas virtuales que se iban al estado de resultados, como pueden ser la depreciación o los gastos de amortización, pero también, o incluso el ORI, perdón, y también identificábamos aquellas operaciones de entradas y salidas de cobro a proveedores, pagos a proveedores, a partes relacionadas, actividades de financiamiento. Entonces, me estoy situando hacia allá porque es lo que nos dice la norma. Tú tienes que identificar cuáles son esas operaciones que te van a dar recursos o en su caso en los que tú vas a aplicar o realizar pagos pues o salida de recursos, ¿ok? Entonces, eso es principalmente los factores que nos dice la norma que tienen las empresas que identificar para poder tener claro cuál es su moneda funcional. Después vamos a tener las siguientes dos monedas que ya lo veíamos. La moneda de registro, pues simplemente la misma palabra nos dice, es aquella en la cual la entidad mantiene sus registros contables, ya sea para fines legales o de información. Y la moneda de informe es la moneda en la cual se va a presentar los estados financieros. No nos confundamos porque luego nos confundimos y decimos, ay, pues mi moneda de registro es igual a la moneda de informe. Puede que sí, pero pues simplemente tenemos que tener claro en qué entorno económico va a operar la empresa. ¿Ok? Entonces, ya continuando con esto, estos tres conceptos que tenemos claro, la moneda funcional, la moneda de registro y la moneda de informe, vamos a identificar cuáles son los procesos que nos dice la norma para convertir estados financieros.
¿Y por qué es la importancia de hablar de esa conversión de estados financieros? ¿Alguien me puede decir qué entienden por esta frase de conversión de estados financieros? Dice Diana, moneda de informe, aquella elegida y utilizada por una entidad para presentar sus estados financieros. Moneda de registro es aquella en la cual la entidad mantiene sus registros contables, ya sea para fines legales o de información. Moneda extranjera es cualquier moneda distinta a la de registro, a la funcional o a la de informe de la entidad, según las circunstancias. Moneda funcional, aquella con la que opera una entidad en su entorno económico primario, es decir, en la que principalmente genera y aplica efectivo. Gracias, Diana. Después nos dice Daniel, pasar las cifras de una moneda a otra según lo requiera la compañía. Eso es lo que dice Daniel, que es la conversión de estados financieros. ¿Alguien tiene alguna otra idea? Ah, creo que alguien levantó la mano. ¿Alguien más? Dice moneda con la que finalmente se presentan los estados financieros. Pues muchas gracias. Efectivamente. Entonces, esto es lo que vamos a hacer con el tema de la conversión de estados financieros. Como yo les decía al inicio de la sesión, pues justamente la norma nos tiene que establecer a través de esta NIF P15 los requisitos que debemos de tener claros para poder presentar información financiera y como nos decían por ahí nuestros compañeros, dependiendo de las circunstancias. Puede ser que nosotros tengamos que presentar información financiera para efectos legales solamente aquí en México y entonces pues simplemente no tenemos la obligación de poder o de realizar el proceso de conversión de cifras. ¿Por qué? Porque mis cifras ya están en pesos mexicanos y mis estados financieros también van a estar en pesos mexicanos. Entonces no hay ninguna conversión que yo tenga que hacer, ¿ok? Pero puede ser que si yo, que soy la empresa subsidiaria, tengo que reportar mis cifras hacia la empresa holding que va a consolidar las cifras de todas las empresas subsidiarias, dependiendo de su porcentaje de participación, de acuerdo a lo que establece la NIF B8, entonces vamos a suponer que pueda tener una empresa holding que va a tener 5 subsidiarias, la primera va a ser la mexicana, la segunda la de Estados Unidos, la tercera la canadiense, la otra la guatemalteca y la otra una holandesa, ¿no? Entonces, esas 4 subsidiarias o esas 5 subsidiarias van a tener que presentar estados financieros, pero los tienen registrados en una moneda de registro, pues local, ¿no? Entonces puede ser que lo tengan en pesos mexicanos, en dólares, en pesos guatemaltecos o no sé qué moneda se funcione ahí, pero bueno, esas son las, digamos, el concepto y perdón el ejemplo un poquito burdo, pero esa es la idea. Lo que necesitamos es que cada una de las empresas que van a presentar sus estados financieros y que van a ser sumados para poder presentar un estado financiero consolidado, pues tenga que presentar su moneda o sus estados financieros comparativos y consistentes con la moneda en la cual la empresa holding va a presentar sus estados financieros consolidados, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues la empresa guatemalteca tiene que presentar sus estados financieros, pues no en quetzales, que creo que es la moneda que utilizan allá, sino los tienen que presentar en dólares, por decir algo, si es que estos dólares es la moneda funcional y la moneda de informe, ¿ok? Entonces, es importante que tengamos claro esto. ¿Por qué? Porque la norma nos va a decir que vamos a tener que hacer un proceso para poder convertir estas cifras, de tal forma que una vez que ya estén convertidos a la moneda de informe, pues entonces las cifras que estamos sumando de cada una de las entidades,
puedan ser iguales, es decir, puedan ser consistentes, puedan ser comparativas y entonces ahora sí sea información útil para la toma de decisiones, ¿ok? Entonces, pues vamos a iniciar con el proceso que nos dice la norma. Nos dice, primero, pues vamos a decir que la adquisición de una operación extranjera se va a reconocer inicialmente en la moneda de registro y utilizando el tipo de cambio histórico. Esto no es otra cosa más que cuando hablábamos de aquellas operaciones de cobros y pagos en moneda extranjera, pues simplemente lo tenemos que registrar en pesos mexicanos, que es mi moneda de registro en este caso, y lo tengo que utilizar al tipo de cambio histórico o al tipo de cambio del día en el que se llevó a cabo la operación. ¿Ok? Eso es lo que nos dice la norma como primer paso. Pero después nos dice, que es lo que ya les decía ahorita, para efectos del proceso de consolidación, y en este caso me voy a hacer, me voy a referir a la norma NIFE 8, estados financieros consolidados e incluso combinados, que ya también tuvimos una sesión respecto a esta norma, nos dice que los estados financieros individuales de cada operación extranjera se deben de hacer dos cosas. Uno, modificarse para presentarse con base en las NIF mexicanas utilizadas por la entidad informante. ¿Cuál es esta entidad informante? Pues la entidad consolidada o consolidadora o la empresa holding. Y segundo, se deben de convertir de la moneda de informe de la entidad económica a la que pertenece la entidad informante, ¿ok? Entonces, el primer paso es, nosotros vamos a tener tres tipos de moneda. Ya dijimos, la moneda funcional, segunda, la moneda de registro, y tengo que llegar a la moneda de informe, que esa es la moneda de informe que me va a servir para presentar mis estados financieros individuales y los estados financieros que se van a sumar a al proceso de consolidación de la empresa holding, ¿ok? Ese es mi paso final. Entonces, ¿por qué lo digo esto? Porque aquí justamente por eso están en escalerita. Vamos a partir de la moneda funcional, la moneda de registro y tengo que llegar a la moneda de informe. Con base en eso, la norma me está hablando de dos procesos. Uno, primero tengo que identificar cuál es mi moneda funcional y llevármelo a la moneda de registro. Y después tengo que identificar o eso que ya me llevé a mi moneda de registro, llevármelo a la moneda de informe, ¿ok? En el caso de que sean diferentes. En el caso de que la moneda de registro y la moneda de informe sea la misma, pues no tengo que hacer ningún proceso y solamente quedaría mi proceso hasta aquí, la moneda funcional a la moneda de registro. Vamos a suponer que mi moneda funcional sea dólares y mi moneda de registro pesos mexicanos y la moneda de informe pesos mexicanos, pues no tengo que hacer nada en este segundo paso. Pero si vamos a suponer que mi moneda funcional son quetzales, por ejemplo, y mi moneda de registro van a ser en pesos y después tengo que presentar la moneda de informe en dólares, pues entonces de aquí a acá tengo que hacer otro procedimiento. Primero de la moneda funcional, que son los quetzales, a los dólares y de los dólares a los pesos, por ejemplo. Es lo que ahorita vamos a ver y también vamos a ver un caso práctico para que quede más claro este proceso. Pero por lo menos ahorita la teoría la tienen clara. Si tienen algún comentario, por favor me lo pueden hacer saber. Dice Diana, los estados financieros deben convertirse de la moneda de registro de la funcional como SIBE. Ah, ok. Sí, Diana, muchas gracias. No lo voy a continuar leyendo porque es lo que ahorita vamos a revisar, pero gracias por tu participación. Y después dice Daniel, sí está claro. Gracias. Bueno, entonces ahora sí, vamos a identificar lo que nos dice Diana. ¿Cómo debemos de convertir la moneda funcional? Entonces nos dice, primero vamos a tener que identificar aquellas operaciones extranjeras y entonces voy a identificar si tengo una moneda funcional diferente a la moneda de registro, entonces la norma nos habla de una serie de pasos que tenemos que hacer. Y aquí me voy a situar en un estado financiero más o menos individual, en donde voy a tener que irme a identificar mis activos, mis pasivos y mi capital contable, así como mi estado de resultados. Y entonces, como nos decía Norma, nos dice, perdón, Diana nos decía, vamos a tener que identificar, primero debemos de convertir la información financiera de la moneda de registro a la moneda funcional, que es lo que ya habíamos visto. Si la moneda de informe es diferente a la moneda funcional,
la información financiera se debe de convertir de la moneda funcional a la moneda de informe. ¿Qué es esto? Pues lo que ahorita vamos a ver que nos decía Diana. Si yo me sitúo en mi estado de situación financiera, en mi balance general, en mi lado de activos, pasivos y capital, pues voy a tener que identificar cuáles son mis, cuáles son mis operaciones que tengo en moneda extranjera y cuáles son mis operaciones que tengo en pesos mexicanos. Pero además tengo que hacer ciertos procesos. La norma nos dice que tenemos que identificar esto para poder llevar a cabo la operación de conversión con base en ciertas reglas. Y entonces nos dice, primero tienes que identificar cuáles son tus activos y tus pasivos monetarios. ¿Cuáles son esos? ¿Alguien me puede decir cuáles son mis activos y pasivos monetarios? Si nos situamos en un balance general, ¿cuáles son mis activos y pasivos monetarios? Dice Diana Sánchez circulante, ok. ¿Qué pueden ser? Más claro, por favor, Diana. Las cuentas por cobrar, los bancos, las cuentas por pagar a proveedores, los acreedores, ok. ¿Por qué? Pues porque al final me van a generar un flujo o tengo que generar un flujo respecto a ellos, ok. ¿Cuáles son mis activos y pasivos no monetarios? Pues un ejemplo clásico de un activo no monetario, pues es el activo fijo, ok. Es decir, que no tienen flujo de efectivo, digámoslo así. Y el capital contable, pues ya todos sabemos cuál es el capital. Entonces nos dice, aquellos activos y pasivos monetarios los vas a convertir al tipo de cambio de cierre, ¿ok? Y luego nos dice, aquellos activos y pasivos no monetarios, así como el capital contable, lo tienes que convertir al tipo de cambio histórico. ¿Qué quiere decir? En este caso, en el primer punto, nos dice activos y pasivos monetarios al tipo de cambio de cierre. O sea, no hay de otra, es lo mismo que siempre hacemos. Pues mis operaciones en moneda extranjera, lo que hago es las convierto al tipo de cambio de cierre del estado financiero. Después, tengo identificado mis activos. Entonces, esos activos, lo que tengo que hacer es, si los tengo registrados ahorita ya en pesos mexicanos, los tengo que registrar al tipo de cambio histórico. ¿Qué quiere decir? Es el tipo de cambio en el cual se llevó a cabo la operación. Es decir, el tipo de cambio en el cual se compró la computadora, se compró el carro, se compró la maquinaria, de acuerdo a nuestros registros contables, ¿ok? Y después nos dice, aquellas partidas no monetarias reconocidas a su valor razonable se van a utilizar el tipo de cambio histórico referido a la fecha en la que se determinó dicho valor razonable. ¿Qué es lo que tenemos como una partida no monetaria que esté reconocida a su valor razonable? Pues es el crédito mercantil, ¿ok? Acuérdense que el crédito mercantil es el exceso o la plusvalía que la empresa va a pagar por la adquisición, vamos a suponer, de un negocio o de una empresa. Entonces, esto, pues de acuerdo a la norma particular de esa operación, pues nos habla que se van a reconocer a su valor razonable. ¿Qué quiere decir el valor razonable? Pues es el valor en el cual voy a poder tener en el mercado esa operación que se haya realizado, ¿ok? Entonces, esa operación que yo ya tengo registrada, me la voy a llevar al tipo de cambio justo del día en el cual se llevó a cabo esa operación, ¿ok? Entonces, hasta aquí en la parte del proceso de conversión de balance no hay duda. Si me van diciendo en la parte de mensajes, si tienen algún comentario, pues me dicen, por favor. Y luego nos vamos al estado de resultados. Y en el estado de resultados nos dice, pues aquellos ingresos, costos y gastos se tienen que convertir al tipo de cambio histórico de la fecha de su devengamiento en el estado de resultado integral, ¿ok? Aquí nos dice la norma, salvo que se originen de partidas no monetarias, en cuyo caso debe de utilizarse el tipo de cambio histórico de la partida no monetaria. ¿A qué se refiere esto? Pues la que nos dice es que estos ingresos, costos y gastos se tienen que identificar al tipo de cambio histórico. ¿Esto qué quiere decir? Pues es el tipo de cambio en el cual yo me llevé en resultados esa operación, el tipo de cambio en el cual se realizó la operación cuando se celebró, ¿ok?
Entonces, aquí es donde vamos a empezar ya a tener un poquito más conflictos, porque justamente lo que nos dice la norma es irte a revisar cada una de las partidas del ingreso, gastos y costos y tenerlos presentes al tipo de cambio en el cual se llevó a cabo la operación. Pues si la compañía tiene su información financiera contable como debe de ser, pues qué fácil, ¿no? Pero muchas veces no lo tienen claro o posiblemente lo pueden tener claro, pero también va a ser aquí un tema de que vamos a tener diferentes monedas, incluso pueden ser monedas de dólares, monedas euros o monedas de dólares canadienses. Entonces, pues ustedes saben que en los estados financieros o incluso en los registros contables, pues se tiene un mundo de información. Entonces, la misma norma nos da em, digamos, cláusula o nos da un beneficio y nos dice, pues aquellas partidas de ingresos, costos y gastos, si para efectos de practicidad, lo que puedes hacer es utilizar un tipo de cambio histórico promedio ponderado del periodo, siempre y cuando eh, ese tipo de cambio que tú vayas a determinar sea representativo de las condiciones existentes en las fechas de las operaciones. Ujú. Entonces, si vemos que no hay bastante variabilidad o que es el tipo de cambio que pues se fue utilizando durante todas las operaciones de la empresa en el ejercicio, pues entonces la norma nos da una practicidad y decir, ok, para las operaciones de resultados puedes utilizar un tipo de cambio histórico promedio ponderado. Ujú. Entonces, pues eso ya nos da un poquito mayor de eficiencia o de practicidad para poder llevar a cabo nuestro proceso de conversión. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Gracias, Diana, por tu aportación. Ella también nos decía cuáles son los ejemplos de los activos monetarios, nos decía bancos. Si se dan cuenta, hasta aquí lo que hemos visto es el primer paso de la norma que nos decía que vamos a tener que convertir de la moneda funcional a la moneda de registro, ¿ok? Entonces, aquí el proceso que acabamos de ver es justamente tengo mis estados financieros de la moneda de la moneda funcional a la moneda de registro, ¿ok? Perdón, aquí voy a modificarlo de la moneda de registro a la moneda funcional. Es decir, si mi moneda de registro es pesos mexicanos y mi moneda funcional es dólar, pues este procedimiento es para poder llevar a cabo esa conversión. Ujú. Pero también nos hace falta otro proceso de mi moneda funcional a la moneda de informe, ¿ok? Entonces, vamos a ir viendo con el proceso. Aquí nos dice, vamos a ir al segundo paso, nos dice de la conversión de la moneda funcional a la de informe. Y aquí la norma nos habla de dos escenarios y nos dice, tienes que irte a identificar en qué entorno económico estás operando. Si estás operando en un entorno económico inflacionario o no. Hay que recordar, pues, que hace mucho no teníamos contemplado la NIF 10 de conocimiento de los efectos de la inflación, que pues ya por los últimos años, pues en realidad ya no hemos hecho aplicación de esta norma, pues porque pues nuestro entorno económico no era inflacionario. Sin embargo, pues ahorita pues ya estamos viendo las condiciones actuales económicas y ya estamos obviamente incrementando nuestra inflación, por lo menos en estos últimos ejercicios. Entonces, pues esperemos que no cambie la situación, pero bueno, también es importante tenerlo claro. ¿Por qué? Porque lo que nos dice la norma es, si tú vas a identificar un entorno económico inflacionario, siempre y cuando la inflación acumulada de los últimos 3 periodos anteriores sea superior al 26%. Ahorita no hemos caído en ese escenario. Sin embargo, ahorita pues ya sabemos que en este ejercicio pues estamos llegando al tope de la inflación pues del 8, 8.3, 8.5. Entonces, pues no sé cómo nos vaya a ir en los siguientes 2 ejercicios, pero pues esperemos que no cambie nuestro entorno económico.
Pero ¿a qué voy con esto? Pues porque no nos tenemos que confiar y tenemos que identificar en qué entorno económico estamos en este momento. Y entonces nos dice la norma, ok, si tú actualmente estás en un entorno económico no inflacionario, pues también te voy a dar ciertas reglas para que realices tu proceso de conversión de la moneda funcional a la de informe. Por ejemplo, vamos a suponer que mi moneda funcional sean dólares y mi moneda de informe sean los pesos mexicanos, pues en ese escenario tengo que hacer este procedimiento. Y entonces nos dice otra vez que los activos y los pasivos se tienen que convertir al tipo de cambio de cierre. El capital contable, el tipo de cambio histórico, que no es otra cosa más que la fecha en la cual se realizó la aportación del capital. Los ingresos, costos y gastos se tienen que convertir de igual forma al tipo de cambio histórico, pero también ya sabemos que la propia norma nos da una, em, em, pues ahora sí que un beneficio y nos dice, ok, puedes utilizar un tipo de cambio histórico promedio ponderado. Y nos dice que una vez que tú hayas concluido con tu proceso de conversión, se van a generar diferencias cambiarias, obviamente por el proceso que estamos realizando. Y entonces esas diferencias cambiarias se van a llamar efecto por conversión, ¿ok? Y se tiene que reconocer como parte del estado de resultados en la parte del capital contable, formando parte de la información que le vamos a reportar a la empresa extranjera, ¿ok? Entonces, puede ser una utilidad o puede ser una pérdida dependiendo del proceso de conversión, ¿ok? Pero va a ser una cuenta especial dentro del capital contable que se le va a llamar efecto por conversión. Creo que no hay ningún comentario, ¿verdad? Bueno, eh, si tienen algún comentario, igual me lo pueden hacer saber, por favor. Vamos a continuar con lo que nos dice la norma. Si tú estás en un entorno inflacionario, entonces tienes que reconocer primero los efectos de la inflación de acuerdo a la norma B10. Y después, entonces, el balance y el estado de resultados lo tienes que convertir, pues como te estoy diciendo, activos y pasivos y capital contable al tipo de cambio de cierre y todos los ingresos, costos y gastos al tipo de cambio de cierre. Pero bueno, esto es en un entorno inflacionario, ¿ok? Entonces, vamos a ver un caso práctico para que podamos continuar con el tema de la presentación y la revelación de la información. ¿Me pueden confirmar, por favor, si ven mi archivo de Excel? Y si tienen algún comentario al momento para poder verlo antes de que hagamos el caso práctico. Gracias, Dina. Gracias, Daniel. Bueno, vamos a continuar. Aquí vamos a tener un escenario en el cual la empresa que va a consolidar es la empresa mexicana. Y aquí nos dicen, la empresa Patito es una compañía mexicana que va a poseer el 100% del capital de la empresa subsidiaria. La empresa subsidiaria se llama La Alborada y es una empresa guatemalteca, ¿ok? Estamos en un entorno económico no inflacionario. Es decir, nuestra inflación en los últimos 3 años pues no ha superado al 26%. Y además aquí tenemos identificado cuáles son los tipos de cambio que tuvimos durante todo el ejercicio. Entonces aquí tenemos, obviamente es un ejemplo pequeño, pero aquí vamos a suponer que el momento en el cual se realizó la aportación de capital, pues este fue el tipo de cambio vigente en el caso de los tipo de cambio de dólar por quetzal y el tipo de cambio del peso por dólar, ¿ok? Vamos a suponer que también hubo una adquisición de un edificio y este fue el tipo de cambio histórico de esa fecha. En el caso de los quetzales y en el caso de los pesos por el dólar, pues van a ser igual este tipo de cambio.
Ya se hizo el caso práctico de cuál es mi tipo de cambio promedio ponderado, y entonces en el caso de los dólares por quetzal son 0.133 y en el caso de los pesos por dólar es 11.05 y tengo mi tipo de cambio de cierre identificado 0.128 y 11.20. Para que tengamos claro mi escenario, pues estoy hablando de que mi moneda de registro, lo que vamos a hacer primero es vamos a traerme las cifras de la empresa subsidiaria, que es la empresa guatemalteca, que ellos registran en quetzales, y después su moneda funcional es dólar y la moneda de informe es pesos. ¿Por qué? Porque es la moneda en la cual las cifras de la empresa guatemalteca van a tener que presentarse para que puedan presentarse dentro de los financieros de la empresa holding, que va a ser la empresa mexicana. ¿Dudas hasta aquí? Repitiendo, tenemos la empresa guatemalteca, que es la que me voy a convertir sus cifras de quetzales hacia pesos mexicanos. Pero primero voy a tener que pasar que su moneda de registro es quetzal, la moneda funcional que operan es la de dólar y la moneda de informe es la de pesos. ¿Tienen claro el escenario? Sí tienen claro el escenario para poder continuar con el ejemplo. Perfecto, gracias. Entonces, ahora sí, vámonos a los estados financieros. Aquí en la columna I estoy presentando los estados financieros de la empresa guatemalteca, ¿ok? Y entonces este es su balance general al 31 de diciembre de 2021 y estas son sus cifras en quetzales, que es la moneda en la cual registra la empresa guatemalteca, ¿ok? Este es su activo, tiene un efectivo, 1,482 quetzales, cuentas por cobrar, terreno, edificio, depreciación contable, pasivo, capital y el estado de resultados. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Ok, esta es la empresa que tiene su registro en quetzales y lo que vas a hacer primero es convertir los quetzales, que es la moneda de registro, a la moneda funcional. ¿Cuál es la moneda funcional? El dólar. ¿Por qué? Porque es la moneda en la cual la empresa lleva a cabo sus operaciones de entradas y salidas de efectivo. Entonces, regresando a la reglita que ya por ahí también Diana nos compartió y a lo que estuvimos viendo en el curso, entonces tenemos que ir a aplicar la regla que nos dice la norma. Y entonces nos dice, tus activos y pasivos monetarios te los vas a llevar al tipo de cambio de cierre. Y en este caso es efectivo y cuentas por cobrar, que tengo 1,482 quetzales y 546 quetzales, me los voy a llevar al tipo de cambio de cierre. ¿Cuál es ese tipo de cambio de cierre? Este viene de la eh, fórmula C19 y entonces la C19 es el tipo de cambio de cierre, tipo de cambio dólar por quetzal, 0.128. Si yo multiplico 1,482 por 0.128 por dólar, me van a dar que tengo dólares de 190 en efectivo y de cuentas por cobrar de 70, ¿ok? Continúo con mi proceso de conversión y digo, pues tengo mi terreno, mi edificio y mi depreciación acumulable. Estas son cuentas de activo fijo y es una partida no monetaria. Entonces, lo que nos dice la norma es, estas partidas no monetarias te las vas a llevar al tipo de cambio histórico. ¿Cuál es el tipo de cambio histórico? El tipo de cambio en el cual se realizó la operación en el momento de la transacción, ¿ok? Que si nos vamos aquí al cuadrito, tengo que mi tipo de cambio histórico va a ser, en este caso, adquisición del edificio, 0.139, ¿ok? Y eso es lo que estoy utilizando aquí, 0.139. Y entonces en dólares me van a dar 100, 500 y 10 para la depreciación acumulable. Y ya tengo aquí mi activo en dólares. Vámonos con los pasivos. Tengo mis cuentas por pagar, tengo quetzales de 234, que esos me los voy a llevar, como es una partida monetaria, al tipo de cambio de cierre, y tipo de cambio de cierre es el mismo que ya vimos aquí en el efectivo y cuentas por cobrar, 0.128, y entonces en dólares son 30.
pero también tengo mis préstamos bancarios. Al final de cuentas, por ahí nos decía esta Diana, es una partida no circulante porque pueden ser que sean a largo plazo. Entonces, para este caso específico, pues vamos a considerarlo como una partida no monetaria y entonces nos lo vamos a llevar al tipo de cambio histórico, que en este caso va a ser de 10 dólares, perdón. Después voy a tener un crédito hipotecario. Este crédito hipotecario convertido al tipo de cambio de cierre, porque vamos a suponer que este sí sea, eh, aquí no te lo hace mención, pero este me lo tengo que llevar como una partida monetaria y entonces me lo tengo que llevar al tipo de cambio de cierre y son 60 dólares. Y aquí ya también convertí mi pasivo a los dólares. Después tengo mi capital social y entonces voy a tener 3 renglones. Uno que es el capital social como tal, que son 3,600 quetzales, y la norma nos dice, partidas de capital contable te los vas a llevar al tipo de cambio histórico, es decir, al tipo de cambio en el cual se realizó la aportación del capital contable. Y aquí en mi cuadro tengo que la aportación del capital se realizó a un tipo de cambio de punto 139. Aquí ya lo tengo claro. Y entonces en dólares van a ser 500 dólares. Lo mismo va a suceder con la prima en venta de acciones y ya. Después tengo mi resultado del ejercicio, la utilidad neta. ¿Cómo se van a convertir? Pues acá abajo tengo mi estado de resultados. Si se dan cuenta, tengo aquí 744 quetzales, que es lo mismo que traigo aquí abajo. Entonces voy a tener mis ingresos, costos y gastos, la depreciación y la fluctuación cambiaria. Eh, entonces, aquí lo que tengo que hacer es decir, tengo mis ingresos, costos y gastos. El deber ser es que tengo que llevármelos al tipo de cambio en el cual se llevó a cabo la operación, es decir, el tipo de cambio histórico. Pero para efectos de practicidad, la norma nos dice, ok, puedes utilizar un tipo de cambio histórico ponderado. Y entonces, si me voy al ejemplo que nos están dando, mi tipo de cambio promedio ponderado van a ser punto 133. Y ese punto 133 está aquí identificado. Y entonces lo que voy a hacer es voy a multiplicar 1950 por punto 133 y me va a dar 259, 160. Aquí ya viene otra partida, que es la depreciación, y esta va en relación con el activo fijo. Y entonces, como nos dice la norma que eso se va a identificar al tipo de cambio histórico, pues entonces tengo que llevármelo al tipo de cambio en el cual se realizó la operación, que si me voy aquí al activo fijo va a ser punto 139, ¿ok? Y aquí ya lo estoy poniendo, y este es mi efecto en dólares. Si se dan cuenta hasta aquí, y este cuadrito que dice ganancia o pérdida en cambios, lo dejé en cero. ¿Por qué? Porque prácticamente en esta situación tenemos que todos mis quetzales se van a convertir a dólares. Es decir, la empresa no tiene otra operación en moneda extranjera, solamente maneja quetzales a dólares, no hay más. Entonces, aquí, cuando tú te llevas tus operaciones de quetzales a dólares y entonces identificas cuál es el efecto de las diferencias cambiarias, no hay. ¿Por qué? Pues porque realmente lo único que estás haciendo es llevar a cabo las mismas operaciones que tú ya tenías durante todo el ejercicio de quetzales a dólares. Es decir, lo único que hiciste al principio del año fue identificar los dólares que traías y te los registraste en pesos mexicanos para efecto de los estados financieros de la empresa guatemalteca. Ahora que vas a hacer lo mismo, que vas a presentar los estados financieros de la empresa consolidada, pues vas a tener que llevártelos de los quetzales a los dólares. Entonces, cuando tú iniciaste con tu proceso de convertir de la moneda funcional a los dólares, perdón, de la moneda funcional, que en este caso eran dólares, a los quetzales, pues tú habías identificado una fluctuación cambiaria de 66 pesos que te llevas, sí, perdón, de 66 quetzales que te llevaste al estado de resultados. Como ahora vas a hacer lo, digamos, vas a dar reversa a eso que tú habías hecho durante el inicio del ejercicio o durante todo el proceso del ejercicio, ahora lo que tienes que hacer es regresarlos de quetzales a dólares, entonces aquí ya no hay fluctuación cambiaria. Y aquí vamos a ver por qué. Porque aquí lo que único que estoy haciendo es decir, cuánto tengo en mis partidas de mi balance general y tanto ingresos como estos resultados. Tengo todas estas partidas que estoy mostrando aquí en el cuadro y tengo estos quetzales. Estas son las mismas cifras que presenté en el estado financiero.
Y estos son los tipos de cambio con los cuales también se hizo la operación. Lo que estoy haciendo, si se dan cuenta, es de los quetzales, utilizo el tipo de cambio y me lo estoy llevando a los dólares. Ajá. Pero entonces ahora lo que estoy haciendo es sumar mis operaciones de activos, pasivos y capital e incluso resultados y digo cuánto es mi fluctuación cambiaria. Si yo ya lo tengo aquí en dólares, pues no tengo nada, no hay ninguna diferencia. ¿Sí me expliqué? ¿Por qué? Porque en un principio yo había reconocido 66 quetzales como fluctuación cambiaria, pero ahora que estoy dándole reversa a eso, pues se pierden estos 66. Ya no tengo que reconocer esta fluctuación cambiaria porque me lo estoy llevando a dólares. Y entonces por eso aquí, cuando tengo el renglón de ganancia o pérdida en cambios, no hay nada. Ajá. Obviamente esto pues es un ejemplo muy simple. La empresa nada más tiene quetzales y dólares, pero vamos a suponer que ya empezaran a utilizar otro tipo de monedas, pues ahí sí no nos daría esto pues tan simple como lo estamos viendo ahorita. ¿Por qué? Porque ya empiezan a jugar las otras monedas y los otros procedimientos. Pero bueno, a lo que voy es que si se dan cuenta aquí ya tenemos convertido nuestro proceso, nuestro estado financiero en dólares. Y entonces aquí tengo que al sumar mis ingresos, mis costos y el efecto de la depreciación, en dólares tengo $90, que es lo mismo que estoy poniendo aquí, como parte de la utilidad neta, pero en dólares. Entonces aquí con esto ya tengo cuadrado mi balance en dólares. ¿Hasta aquí tienen alguna duda con este primer proceso de la conversión? ¿Alguien más? Gracias, Diana. Nos dice Diana que el tipo de cambio para el préstamo bancario puede ser 0.139, considerándolo como una partida monetaria. Sí, pero aquí por alguna particularidad en este ejemplo utilizaron el tipo de cambio histórico, pero sí puede ser también lo que tú estás diciendo, Diana. Hay que ver en específico las condiciones particulares de la operación. Para nuestro ejemplo sí se utilizó este tipo de cambio. Perfecto, muchas gracias. Vamos a continuar. Entonces, aquí ya tenemos mi estado financiero en dólares, ¿ok? Después, ¿qué es lo que nos dice? Ya hiciste tu primer parte de tu procedimiento, convertiste de la moneda de registro, que son los quetzales, a la moneda funcional, que son dólares. Entonces, ya tengo mi estado financiero de la empresa guatemalteca en dólares, ¿ok? Pero resulta que mi empresa holding es la empresa mexicana y entonces para efectos de que la empresa holding pueda consolidar mis cifras de mí como empresa guatemalteca, tengo que convertir mis estados financieros que ahora tengo en mi moneda funcional que es dólar a la moneda de registro o a la moneda de informe, perdón, que son los pesos mexicanos. Y entonces voy a utilizar el mismo procedimiento que nos dice la norma. Vamos a irnos ahora sí. Tengo dólares, pero tienes efectivo y cuentas por cobrar, que igual son los activos monetarios. Y entonces aquí dice, te los vas a llevar al tipo de cambio de cierre. Si me regreso a la presentación, incluso aquí creo que ya la norma nos dice tienes que identificar tus activos y tus pasivos y todos estos te los vas a llevar al tipo de cambio de cierre. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Mi tipo de cambio de cierre son 11.20 y esos 11.20 salen de aquí. Tipo de cambio de cierre 11.20. Tipo de cambio peso por dólar 11.20. Entonces aquí ya es más fácil, de la moneda funcional a la moneda de informe. Y voy a convertir mis activos y mis pasivos. Ya tengo convertido hasta aquí. Tengo 9.521 de activo y 1.120 de pasivo. Me falta mi capital. Mi capital me dice, te lo vas a seguir llevando al tipo de cambio histórico. Entonces, en este caso, el tipo de cambio histórico del capital va a ser 10 pesos con 90 centavos por dólar. Y entonces estos me los voy a llevar aquí, 10.90 para efectos del capital contable, capital social y prima en venta de acciones. Y entonces me los convierto y ya voy a tener mis cifras en pesos mexicanos. Después voy a tener aquí un efecto
de la utilidad neta. Vámonos a la utilidad neta, entonces me tengo que ir al estado de resultados. Aquí ya tengo mis estados en dólares, que son $90. Igual, aquí lo que nos dice la norma es, para partidas de ingresos, gastos y costos, te lo tienes que llevar al tipo de cambio histórico, pero te doy la opción de que utilices un tipo de cambio histórico promedio ponderado. Y entonces aquí vamos a utilizar los dólares por el tipo de cambio histórico promedio ponderado, que fue 11.05, y eso lo tengo claro desde aquí, desde donde tengo mi cuadrito. Digo, tipo de cambio promedio ponderado, 11.05 pesos por dólar. Entonces, 11.05 van a estar aquí y entonces multiplico mis ingresos, mis gastos y mis costos y me van a dar un total de 995 pesos, que es lo que estoy poniendo aquí como parte de la utilidad neta, ¿ok? Y después aquí entonces, si se dan cuenta, estoy identificando un renglón que se llama efecto acumulado por conversión y esos son 212 pesos. ¿Cuáles esos o cuál es el resultado o cómo salen esos 212 pesos? Pues es el efecto de las diferencias cambiarias que utilicé de convertirlos en dólares a los pesos mexicanos. Pero ¿cómo salen? Ah, pues aquí tengo identificado un, digamos, una fórmula de comprobación. Tengo mi estado mis partidas del estado de resultados que están dentro de la utilidad neta y tengo mi efecto de capital social y la prima en venta de acciones. Si se dan cuenta, aquí lo teníamos en un principio en dólares, que es lo que tengo son $750 y, y aquí están, en dólares son $750. Después lo que hago es, me lo voy a llevar al tipo de cambio de pesos mexicanos. Pero es el tipo de cambio de 10.90 y 11.05. Es decir, este tipo de cambio que estoy utilizando de 10.90 y 11.05 es el tipo de cambio histórico y el histórico promedio ponderado, ¿ok? Entonces, con base en eso, digo, ok, si utilizo esos tipos de cambio, tengo que llegar en pesos a este monto, que son 8,191. Pero nos dice la norma, tienes que comparar, en este caso, para efectos de una comprobación simple, tienes que comparar cuáles son, cuál es el efecto si en lugar de utilizar el tipo de cambio histórico y el histórico promedio ponderado, utilizaras el tipo de cambio de cierre. Y entonces aquí vuelvo a traerme el tipo de cambio de cierre, que son 11.20, ajá, que es el mismo que traíamos aquí, 11.20. Entonces, lo que voy a tener que hacer es decir, esos mismos dólares, multiplicarlos por el tipo de cambio de cierre y en pesos me van a dar 5,600, 1,700, 1,005 y 8,400. La diferencia entre el primer proceso de conversión, que es como lo hemos hecho nosotros, 8,191, como te dice la norma, con utilizar el tipo de cambio de cierre, que son 8,403, te va a dar una diferencia de 212 pesos, que esos 212 pesos es lo que estamos reportando aquí arriba como efecto de conversión. Obviamente esto es un ejemplo simple, pero pues cuando ya nos enfrentemos a la vida real y veamos estados financieros pues con todas las partidas, pues este efecto de conversión no es tan simple de determinar porque justamente tenemos que evaluar cuáles son los procesos o las partidas monetarias, no monetarias y cómo es pues los registros que tiene la compañía, si lo tiene todo en orden, si nos facilita o bien en fin, las circunstancias particulares que tenga la empresa. Pero en este ejemplo sencillo, pues aquí estamos determinando que es un efecto acumulado por conversión de 212 pesos y se está presentando como parte del capital contable, obviamente en un renglón por separado que se le llama efecto acumulado por conversión. Aquí tenemos ya cuadrado mi estado financiero en pesos mexicanos, ¿ok? Aquí obviamente hay una diferencia de un peso por redondeo, pero bueno, esa es como tal la explicación del proceso de conversión. Si se dan cuenta, entonces, ahora sí, con estas cifras que ya están en pesos mexicanos, estas cifras de la empresa guatemalteca ya se pueden sumar a las cifras que tiene la empresa mexicana para que efectos de que pueda llevar a cabo su proceso de consolidación. Entonces, aquí ya hemos cubierto
las tres fases que nos decía la norma. Primero vamos a tener que convertir o identificar cuál es mi moneda de registro, cuál es la moneda funcional, y entonces voy a convertir de la moneda de registro a la moneda funcional y después de la moneda funcional a la moneda de informe, que es la moneda en la cual voy a presentar mis estados financieros. ¿Quedó claro el caso práctico para que podamos continuar con la presentación? Dice Roberto, duda, ¿por qué en la conversión de moneda de registro a la de informe no se ocupó el tipo de cambio histórico en el activo fijo? Sí, vamos a irnos al activo fijo. Adquisición del edificio, tipo de cambio dólar por quetzal, punto 139. Edificio, punto 139, tipo de cambio histórico. Después dice que son tipo de cambio peso por dólar, 10.90. Edificio, terreno y depreciación acumulable. Ah, es que creo que ya entendí la duda de Roberto. La norma nos dice que en el primer paso, cuando tú conviertas de la moneda de registro a la moneda funcional, sí tienes que utilizar el tipo de cambio histórico, ¿ok? Pero cuando te lo vas a convertir de la moneda funcional, que en este caso es dólar, a la moneda de informe, aquí ya no te separa en activos y pasivos no monetarios. Voy a regresarme tantito a la presentación para que te lo pueda explicar. ¿Me pueden decir si ven mi presentación? Sí la ven, ¿verdad? Roberto, en este slide, aquí estamos hablando, y para que te quede más claro, me voy a regresar tantito al primer paso. Aquí te dice, conversión de la moneda de registro a la moneda funcional. ¿Qué es lo que primero hicimos? Convertimos de los quetzales a dólares, que era mi moneda funcional. Y entonces aquí sí te dice activos y pasivos monetarios al tipo de cambio de cierre. Activos y pasivos no monetarios, que es el activo fijo, al tipo de cambio histórico. ¿Ok? Que fue lo que hicimos cuando convertimos los quetzales a los dólares. Pero después te dice la norma, cuando vas a convertir de la moneda funcional a la moneda de informe, si te das cuenta, aquí la regla te dice, activos y pasivos se van a convertir al tipo de cambio de cierre. Es decir, aquí ya no te va a hacer una separación entre si es un activo monetario o no monetario. Por eso aquí se utilizó el tipo de cambio de cierre. ¿Quedó claro? ¿Por qué? Porque aquí ya convertimos de los dólares, que es mi moneda funcional, a la moneda de informe, que son los pesos. Ok, Roberto, gracias. Bueno, si ya no tienen comentarios respecto a al ejemplo, entonces vamos a continuar. Obviamente, pues lo que vimos fue un ejemplo muy sencillo, pero pues era más o menos para que tuvieran claro cuál es el proceso de la conversión. Por último, nos dice la norma cómo vas a presentar esta información en tus estados financieros. Y entonces nos dice que aquellas transacciones en moneda extranjera se van a reconocer en el estado de resultados integral de financiamiento. Bueno, ya lo hemos visto como parte del RIF. Y habíamos dicho que se tiene que reconocer pues la utilidad o la pérdida cambiaria, la realizada y la no realizada. Cuando conviertes tu moneda de registro a la moneda funcional, igual nos dice, la ganancia o la pérdida en cambios que va a surgir al convertir las partidas en moneda de registro a la moneda funcional, se van a presentar en el RIF. Si se dan cuenta en el ejemplo que veíamos, en este primer caso de la conversión de los quetzales a los dólares, pues no había un efecto de diferencia en cambios, porque lo único que hicimos fue convertir los quetzales a los dólares, que era la misma operación con la que la empresa trabajó durante todo el año. Entonces, cuando lo hicimos, pues no nos dio ninguna diferencia cambiaria por revelar. Pero bueno, no nos confiemos porque al final de cuentas, sí es importante que se analice porque como les vuelvo a decir, pueden ser que se tengan varias monedas en un solo estado financiero.
Entonces, pues es importante analizarlo. Después nos dice, cuando conviertas de la moneda funcional a la de informe, que es lo que ahorita hicimos, convertir de la moneda de dólares a la moneda de pesos mexicanos, pues vas a tener que identificar el efecto de conversión. Y el efecto de conversión lo vas a presentar dentro de una partida específica del capital contable. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que tenemos que revelar en los estados financieros? Pues justamente las fluctuaciones cambiarias que se reconocieron en el estado de resultados integral. Aquí nos dice que cuando hayas tenido efecto de conversión, pues tienes que hacer como un tipo roll forward, partir del saldo final del efecto de conversión del año pasado, mostrar el saldo, el efecto de conversión del año y en su caso otras partidas que pueden afectar esta partida. Después te dice que tienes que identificar cuál es tu moneda de registro, moneda funcional y la moneda de informe, y explicar por qué es diferente la moneda de registro a la funcional y en su caso también por qué la moneda de informe es diferente a la moneda funcional. Entonces, bueno, es parte de los procesos o de los aspectos mínimos que se tienen que reconocer. Sí, aquí yo tengo un ejemplo de una nota de unos estados financieros que son individuales, en el cual nos dicen que la moneda funcional de la compañía es el dólar americano. Y estamos explicando que la moneda, debido a que es la moneda en el ambiente económico en el que opera, ya sea sus transacciones de ingresos y costos, así como sus principales activos y pasivos. Pero nos dice que la moneda de informe para efectos legales y fiscales es el peso mexicano. Y entonces aquí estamos aclarando, la compañía no realiza la conversión de sus estados financieros de la moneda funcional, que es el dólar, a la moneda de informe, que es el peso, debido a que la moneda de informe es la misma que la moneda de registro. Y entonces los estados financieros se presentan solamente para efectos legales y fiscales, es decir, son estados financieros individuales que solamente se van a presentar aquí en México, pero si estos estados financieros tuvieran que formar parte de la consolidación, entonces ahí sí estamos hablando de que se tiene que hacer el proceso de conversión de moneda extranjera, como ya lo hemos visto. ¿Ok? Bueno, pues creo que con esto concluyo mi participación. Pues creo que ya se dieron cuenta de la importancia de, del por qué se tiene que tener este proceso de conversión, pues simplemente para que se presenten estados financieros consistentes, comparativos y que se pueda dar lectura y tomar de decisiones pues a los usuarios. Diana, creo que levantaste la mano. ¿Tienes algún comentario? Muchas gracias, Diana. Si alguien tiene algún otro comentario, por favor, ahora sí. Gracias, Diana. Si tienen algún comentario, por favor, me lo hacen saber, sino para que podamos continuar con la asistencia. Bueno, mientras voy tomando la asistencia. Gracias a todos, ya quedó tomada la asistencia. Creo que ya no hay comentarios, ¿verdad? De cualquier forma, pues si tienen alguna duda o comentario, pues ya tienen mi correo. Muchas gracias por su participación